Entonces ya se pueden decir claramente cosas que son irrenunciables. O sea, hoy día nadie se le ocurre entubar un arroyo en el mundo. Incluso los países que pueden lo desentuban, ¿no? Lo sacan y lo muestran. Y en lugar de poner alcantarillas ponen puentes para que se note que pasa un arroyo. Nosotros estamos muy lejos de eso, desgraciadamente, ¿no? Y los arroyos de nuestras ciudades, sobre todo de Montevideo, siguen entubados. Nadie se le ocurre eliminar la Rambla, la avenida Concepción del Uruguay para volver a mostrar el arroyo Malvin, ¿no? Pero habría que hacerlo. Algún día tendría que estar en el plan, por lo menos. O sea, Entonces, hoy nadie se le ocurre secar un humedal o meterle mano a un humedal. El humedal es esa naturaleza que hay que conservarla como tal porque brinda servicios ecosistémicos, es interesado. No solo es romántico, es interesado mantener el humedal. Entonces, alguien que plantea hacer algo con el humedal para lograr rentabilidad de algún tipo, está equivocado. Y eso ya se puede decir, porque además lo dice el plan. O sea, simplemente para mencionar, el levantar la Rambla para que los autos pasen cuando inunda, hay un estudio de la Facultad de Ingeniería que es muy claro, que yo lo conozco, lo vi en un celular que me lo mostró uno de los autores, pues amigo. Lamentablemente es propiedad de la Comisión Técnica Mixta y no se puede andar divulgando, pero habría que pedirlo por algún mecanismo y obtenerlo, porque ahí está clarísimo que no es tan sencillo para el río Uruguay, no es barato y requiere mucha gestión, porque si no puede morir mucha gente. Hay un tema de riesgo en esas obras, que no funcionen las bombas, la compuerta, ¿no? ¿Y quién va a estar mantener las bombas por las dudas? Es meterse a ¿asunto de qué? Con el río, con la naturaleza hay que convivir, formamos parte de ella, no hay que... ¿no? Eso son cosas que se pueden decir, no hay que esperar a tener la información completa. Eso, los que lo vieron saben que es así. Entonces, y otra cosa pues se ha planteado también de alguna manera, ¿no? OMA, los arquitectos, algunos por lo menos somos muchos lulos, y entonces es como cuando vino Paul McCartney y la directiva de Liverpool, porque no es Liverpool, es Liverpool, se sacó una foto y lo hizo socio vitalicio a Paul McCartney, ¿no? El pobre tipo no había entendido nada. Eso es chorulés, y hay algo de chorulés, el intendente lo comparó a Ren Koolhaas como Paul McCartney, y es cierto, ¿no? Es uno de los 8 o 10 arquitectos top del mundo, sobre todo por las cosas que ha escrito en su momento, hace 20 años. No tanto por la arquitectura que está haciendo ahora. Pero creo que la actitud puede ser la del negro Rada cuando vino Jagger, ¿no? A tocar el tamboril con él. Evidentemente no viene a tocar el tamboril con nosotros. No vino, para empezar, ni vendrá, ¿no? Creo que eso es importante, y entonces tenemos que tener cuidado los arquitectos, porque no todas las veces va a venir a trabajar un pope de eso, como cuando vino Le Corbusier en los años 40, ¿no? Es impresionante, uno ¿no? Yo leí Delirios en Nueva York, ahora estamos Delirios Paysandú. Explica que es un libro. Es el primer libro con el cual saltó a la fama. Delirios de Nueva York. Delirios en Nueva York. Entonces no confío mucho en nosotros para hablar del programa de esto. Bueno, ahora sí. Bien, a ver, voy a ordenar, sí, voy a rememorar el orden. Estabas tú, estaba Andrea y cerraba la comunidad de allá en el fondo. ¿Está? Dale. Voy a ser breve. No, hay una cuestión que venimos informando hace mucho tiempo, y creo que la vamos a seguir manteniendo, porque nosotros vivimos Nuevo Paysandú. Yo creo que Nuevo Paysandú está siendo hoy una de las zonas más afectadas en cuanto a que se están cerrando los canales que por naturaleza hacen en los pluviales los desagües, por ganarle terreno y hacer viviendas. Eso por un lado.
del 74 para adelante nosotros no tenemos acceso a la costa. Porque cuando hicieron el puente internacional, Caru deposita en una pileta contra el río todo lo que es los vertidos de Caru. Después encima tenemos lo que todo fue en Capri, que siguen vertiendo a uno de los humedales que fue cortado para hacer los terraplenes. O sea, seguimos con ese problema. ¿Qué pasa hoy? Hoy por cortar uno de los principales humedales, nosotros con 10 gotas media gruesa nos inundamos. No solo que nos inundamos, sino que el problema es que como no hay saneamiento, se está hablando de un master plan y no tenemos saneamiento en una de las principales entradas al Uruguay, sufrimos esas consecuencias de la contaminación del suelo. O sea que tenemos ese temor que ahora intenten volver con los humedales de la Cutiembre. Nosotros con un proyecto que desarrollamos ahí por octubre, cuando logramos la comisión de Nuevo Paysandú, que fue corregida por los profesores del Liceo 6, salimos a toda la bancada, justamente informando de la problemática del saneamiento y que estoy contando de haber cortado los canales de desagüe naturales que tenía la zona. Por lo tanto, yo sigo apelando a los ediles para que echen una mano y apuesten por Paysandú, porque sería bueno que continuar de cara a la costa y también que empiecen a mover la ficha, porque tenemos el derecho a saber, que es la cosa más importante que nos puede pasar, y no la incertidumbre esta que estamos de cómo se trata el master plan. Y bueno, yo creo que junto a los compañeros de los amigos de humedales tenemos una lucha donde hoy la introducimos en los nodos que se están desarrollando en el Nuevo Paysandú, y en breve creo que ya tenemos ahí un plan con los compañeros del Zunca, tratar de salir a esa información, porque también se van a relevar asentamientos en los cuales las viviendas van a ser de madera, peor aún, lo van a sacar de Guatemala para llevar a Guatepeor, así que estamos en eso. No confiar en los arquitectos. No, eso se me tapó. Bueno, está bueno que la reunión termine con más o menos con los que empezamos. Bien breve. Yo me llamo Raúl Campanella, trabajé con Roberto en el gobierno de Montevideo, porque fue director de planeamiento urbano también, con Mariano Arana. ¿Ah? Yo quiero complejizar un poco el asunto. Hay una corriente que no es nacional, que es mundial a la concentración y centralización del capital, ¿no? No voy a hacer un curso de eso, nadie se asuste, pero esta tendencia a lo privado y a lo exclusivo y a lo excluyente no es nacional. No es solo el proyecto de Isla, ni lo de Rocha, ni lo del máster acá, ni lo de Colonia, sino que viene más grosso esto. Hay gobiernos que yo he apoyado y apoyo, pero que están abriendo camino a barrios privados, en Canelones, por ejemplo, pero no solo en Canelones. La Intendencia de Montevideo entró en una polémica ahora con el tema del dique Maguá y una terminal de ferry. La Intendencia de Salto plantea un barrio privado en el Daimán, tengo entendido, no sé cómo le está yendo a Andrés Lima en la Junta, pero ¿no?
son muchas esos asuntos, es una tendencia muy general, ¿no? De la economía del sistema, que además se justifica diciendo que va a dar trabajo, y como hay una preocupación muy grande por el trabajo, también especulan con esto. Entonces me parece que yo comparto lo que decían mucha la gente acá, y cierro lo que iba a decir. Creo que cuando hay secretismo es porque esto no... El secretismo es parte de una política, es no debatir, no discutir, porque vamos a hacer una cosa, vamos a hacer vivienda para los que ya tienen, vamos a utilizar terrenos públicos, vamos a utilizar recursos públicos, ¿no? Vamos a hacer expropiaciones al revés, ¿no? Para privatizar lo público, y me parece que una exigencia fundamental es de que eso se debata, y eso no se puede hacer solo desde la Junta, no se puede hacer solo desde la prensa, no se puede hacer solo en las reuniones, sino desde la movilización social, como decía el compañero acá que está a mi derecha geográfica. Es eso lo que... Bueno, no, yo simplemente quería aclarar una cosita con el tema del proceso. Estábamos hablando con Claudia. En realidad, la Intendencia está en una etapa de planificación, de elaboración de ideas hacia la elaboración del instrumento. Todavía faltan las etapas de las puestas en manifiesto, tener el avance, el documento de avance que dice qué es lo que va a hacer, que ahí lo tiene que sacar al público y ahí decir qué es lo que va a hacer, y ahí hacer las audiencias públicas, y ahí cuando se entre a la Junta el decreto, cuando se vota, queda el instrumento. ¿Es así, Roberto? En pocas palabras. Yo solo lo que quería opinar de esto es que en lo particular me preocupa es que se llegue a un instrumento en el cual estén marcadas las infraestructuras que hoy plantea de toda la cinta, el recorrido por la costa elevado, y que llegue el momento y como no hay recursos no se haga la cinta, pero sí se pase a recategorizar el suelo y a empezar a construir sin tener las infraestructuras básicas. O sea, cuando hacemos una ciudad, cuando se hicieron las primeras ciudades, se planteaban determinados loteamientos, pero había infraestructuras que hacer. Había que hacer saneamientos, había que hacer calles, había que hacer alumbrado. Entonces, vos no podés vender los lotes si no tenés las infraestructuras, porque la gente va a vivir en qué. Entonces, esa cuestión preocupa, que se cambie la categoría del suelo, que vaya la Junta, tengan las mayorías, pero no se empiece, o sea, no es vinculante que se hagan las infraestructuras para que empiecen las urbanizaciones o lo que se plantea en la costa, que todavía no lo sabemos, o que haya 2 o 3 inversores para determinados centros culturales o cuestiones que puedan estar muy buenas, pero no esté el resto de la infraestructura. Entonces el proyecto peca por ser ejecutado a medias, y como el valor es tan grande y no sabemos, porque no hay un plan de gestión o no hay elaborado aún a la vista un plan de gestión, no sabemos por dónde se comienza. Entonces el problema está en que se llegue ese instrumento, se apruebe y se comience por la parte final y no por el principio. Esa es un poco la preocupación que tenemos con respecto a lo que está pasando hoy en Paysandú. Y se haya cambiado el uso del suelo. O sea, sí, por supuesto. Lo que se lleve a cabo sea eso. Y que se comience, bueno, eso lo dirá, pero un poco era eso. Una acotación cortita a lo que decía Andrea. Yo en lo que es política y gestión no creo hoy en día en las casualidades, y no es casualidad que cuando se hizo la primera presentación de esta empresa en el Yacht Club estaba uno de los empresarios más grandes inmobiliarios del Uruguay. La compañera ya que hace rato está esperando. No hay votaciones, Martín. Pero ahora tiene la ventaja que ya sabe lo que hablar todos los demás. Es vida, es vida. Buenas tardes para todos y todas. Los ciudadanos tenemos a la mano una herramienta que a veces desconocemos, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, con todas las vicisitudes igual que ha venido sucediendo con respecto a
a ese acceso, digamos, ¿no? La ley es la ley, pero el acceso se hace a veces difícil. Pero bueno, con intentarlo a veces alcanza. Nosotros como diles, en este caso personal también creo que nosotros no llegamos solos a la Junta, llegamos por gente que nos vota y nos pone en ese lugar como para ser representantes de diferentes sectores de la sociedad. El compromiso que presenta, en este caso, como el del Frente Amplio, que hemos venido poniendo a lo que es el Master Plan y el Plan de la Costa, que es como Disneylandia para Paysandú, porque no deja de ser algo que está por fuera de la realidad social que tenemos y que a una parte que sí me preocupa bastante y es la gente, porque atraviesa gran parte de zona poblada, y me parece que a esa gente es a la que en realidad tenemos que llegarle con un discurso más claro, más sencillo, sobre todo viendo las últimas expropiaciones que la Intendencia ha querido votar, que a los pobres los vamos a poner del arroyo Sacra para allá, porque van a molestar visualmente los pobres a ese master plan, y claramente esto no deja de ser el capitalismo duro y puro, que no está pensando en la gente sino en los agentes inmobiliarios y en el valor de la tierra, algo más viejo que el agujero del mar. sí, literal. Entonces nosotros lo que sí hacemos desde la Junta Departamental es representar la voz de los vecinos y los movimientos sociales, además de hacer algunas gestiones por nuestra cuenta. Como dijo el compañero, hemos hecho pedidos de acceso a la información pública con respecto al fideicomiso, porque también es dinero que vamos a pagar todos los ciudadanos y ciudadanas de este departamento. Pero sobre todo a mí, y lo vuelvo a repetir, me preocupa esa franja social que en época de campaña muchos gargantean que les importan los pobres, que les importan los lugares que habitan, que les importan un montón de cosas que pasan, van a buscar el voto, pero cuando tienen la posibilidad los excluyen de lo que es la sociedad con todo lo que eso significa, porque es exclusión pura y dura. Sacarlos de su radio, de su ámbito, es desarraigo que produce, por ejemplo, para un ciudadano que vive en el Bajo Curupí, mandarlo a vivir del otro lado de la sociedad como si tuviera el intendente departamental esa potestad, a cambio de una casa o que no sabemos cuáles van a ser las condiciones, pero son cosas que preocupan y mucho y en las que venimos trabajando, y eso tiene que quedar claro. También creemos que los movimientos sociales son sumamente importantes y que siempre va a ser por ahí el trabajo, porque el pueblo organizado puede lograr cosas que nosotros por nuestra minoría de la Junta Departamental no podríamos, más allá de que sí somos voz y de que sí salimos a repudiar algunos hechos desde que asumimos, que queda bastante claro. También debemos decir que hay una coalición que, si bien pueden en los medios de comunicación salir a decir que no están de acuerdo con tal o cual cosa, a la hora de levantar la mano, levantan la mano en bloque y ninguno se desmarca de estas políticas neoliberales que atacan a la sociedad. Gracias. Bueno, muy bien. La idea es ir redondeando y cerrando. Más que, si vos querés ya agarrar la posta. Hay un dato. No, yo no quiero cerrar. Quiero hay un dato, Roberto, hay un dato que con el acceso a la información marchamos con la luz, ¿no? Sí, Eso el está- 126, el 128 de la ley. Ahí marchamos, ¿no? Porque con el acceso a información. Depende si el gobierno, pero lo tiene que llevar, igual tiene un trámite, lo tiene que llevar al Consejo de Ministros y todo lo van a llevar. O sea, si los atomizamos, todo no va a pasar. No, digo en el sentido, concordando con vos, digo, es un instrumento, pero también no podemos olvidarnos que es un instrumento que marchamos a la vez, de cierta forma, ¿no? Pero digo, como ver también otras estrategias, ¿no? También, pero no, cuidado. Son los retrocesos en democracia que ustedes dicen. Totalmente. No, yo quería hacer un comentario a raíz de alguna de las últimas intervenciones. Yo dije que el valor de suelo, el valor de mercado de esa mercancía de suelo, se rige por las expectativas de los agentes. El valor de esos suelos ya está cambiando, ¿no? Simplemente porque... ¿Y por qué, siendo mal pensado, que yo tiendo a no serlo, la confidencialidad?
Porque hay intereses justamente del mercado de suelo de por medio. No me extrañaría. Porque acá hay una competencia muy fuerte, yo lo mencioné y ahora el compañero planteaba que ya está pasando, porque ¿cuáles han sido opositores a la isla famosa? Los promotores privados. ¿Qué pasa? Los promotores privados ya están en ese mercado, ya están manejando fondos de inversión del primer mundo y entonces no quieren a ese competidor, claramente. Entonces cuando hacen una mesa redonda, que muchos pudimos ver por un conversatorio en que estaban técnicos, pero estaba el técnico de la colonia este oponiéndose a la isla, el técnico del gran emprendimiento en este sentido, el más concentrado, que son los lagos de Canelón. 200 millones de dólares en suelo está manejando, en suelo. Y entonces es un opositor a la isla. El secretario de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción de Uruguay saliendo a la televisión a oponerse a la isla. Entonces, obviamente en Uruguay no hay lugar para muchos jugadores. Y hay algunos que ya llegaron, ya están en eso. Entonces quieren evitar que haya otros. Entonces, este secretismo puede estar vinculado a eso. Entonces, cuando esté todo el pescado vendido y llegue a la Junta, ya el valor de suelo cambió. Sí. Y ya va a costar retroceder, ¿no? Porque es una cosa que esos valores no bajan, ¿no? En todo caso, esperan a que la inflación en dólares lo lleve al precio que aspiran, pero no bajan fácil el precio. Porque pueden retener suelo con fines especulativos, es mucho más lucrativo que tener oro en el banco, ¿no? Tener suelo. Entonces, ese mundo, que por suerte ignoramos casi todo, alguien tendría que entenderlo para poder operar, ¿no? Digo por suerte porque a mí me pone un poco nervioso en lo personal, pero creo que es imprescindible entender porque es el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Con más o menor fuerza, no solamente en este gobierno, ¿no? Bueno, ahora sí otro que cierra. No. Bueno. Nosotros simplemente agradecerles la convocatoria, la verdad que para nosotros es fantástico ver tanta gente junta después de la pandemia, después de varias instancias por Zoom y con tecnología de por medio, que trae algunas ventajas pero también algunas complicaciones. En primer lugar, agradecer la presencia de toda la gente, está buenísimo, nosotros como parte del grupo estudio, para nosotros está bárbaro. Esto me parece que se instala y va a seguir, esta es la sensación que me da después de todas las intervenciones. Me parece que el principal capital acá es justamente el aporte de cada uno de ustedes y esto que se genera, ¿no? Este intercambio enriquecedor con aportes concretos, especializados, pero que de alguna manera genera la sinergia, digamos, necesaria para incidir en los aspectos vinculados a las transformaciones territoriales. Así que, por nuestra parte, agradecer también a Roberto haberse venido desde allá y quedamos a las órdenes de Ecosocial como siempre para seguir trabajando. Llevamos una serie de apuntes que vamos a tratar de sintetizar para entregarles como la otra oportunidad. Así que bueno, seguiremos en otras instancias. Seguimos caminando.